Estamos en QM Noticias, en Notas Verdaderas, como todos los jueves, y terminando un año que no fue electoral, pero donde la política atravesó absolutamente todos los temas de la actualidad argentina. Y un año en el que la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó distintas leyes que tienen implicancias políticas no solo en el 2014, sino a futuro. Para analizar un poco qué pasó con la legislatura bonaerense y qué perspectivas existen para el año próximo, estamos acá con la senadora Cristina Fioramonti, la titular del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura bonaerense. Gracias, Cristina, primero por visitarnos nuevamente. No, al contrario. Creo que venimos con una vez por año, venimos con un promedio de una vez por año. Bueno, Cristina, el Senado, un ámbito de discusión, este año se puede decir que trabajó más que el año pasado. Y donde se avanzó en muchos temas con un consenso importante en lo que fue la sanción de la ley de presupuesto. Así es. Y también un problema importante que se desató a partir de la actitud del senador Mario Iggi, ¿no? Con un pedido de sanción que quedó, no sé, en aguas de borraja, en el limbo. ¿Cómo quedó esto? Bueno, comienzo diciéndote que el año legislativo, tal como lo mencionaste, fue muy positivo. Sí. Fue un año en el que pudimos sacar proyectos muy importantes y sí, que termina con esta cuestión que pretendemos que no empañe de ninguna manera el trabajo que pudimos desarrollar durante todo el año. Pero sí, la verdad es que se sufrió una situación muy desagradable durante el tratamiento de la ley de presupuesto y una situación que no estamos dispuestos el resto de los senadores a dejarlo pasar, porque la verdad es que se pretendió, está transcurriendo mi segundo mandato y es la segunda vez que somos víctimas de que se trate de evitar que continúe una sesión. Cuando fue la reforma tributaria, también pretendieron entrar al recinto para que dejáramos de sesionar con muchísima violencia. Esa fue la vez que entró Violcati. Que entró Violcati, sí. Y los senadores, nos quedamos dispuestos a que terminara la sesión y pudimos concluirla. Y esta vez nuevamente, con muchísimas personas en las barras, que, ya había una práctica durante el año de que cada vez que entraba este senador Iggi, tiraban papelitos, lo ovacionaban. Ninguno apareció de un reposo en la banca que ocupa. Todos sabemos que podemos traer compañeros y queremos que... A mí la verdad me da un poquitito de vergüenza ajena porque está tan claro que son personas llevadas para aplaudir y para ovacionar. La verdad que eso no ocurre en las sesiones, salvo que haya algún hecho muy especial. Evidentemente para este senador había un hecho especial, que era que nos habíamos puesto de acuerdo en el tratamiento del presupuesto, un acuerdo que tiene que ver con lo legislativo. Yo creo que este senador no sabe lo que es el trabajo legislativo y por eso habla peyorativamente de acuerdos. Él habla de que se negoció, tratando de mostrarle un costado oscuro. Nosotros podemos hablar y contar cómo se va llevando adelante esto, que por supuesto no es fácil, porque el presupuesto que originalmente presentó el Ejecutivo no es el que tuvo sancionado, porque tiene que pasar por dos cámaras que los legisladores venimos de determinados territorios, nos piden el cambio de algo. Y se tuvo el mejor presupuesto que se pudo sacar, habiéndolo acordado con todas las fuerzas políticas que componemos las dos cámaras. Este senador hablaba de que fue 5 minutos antes que entró. Sí, él decía que conocía directamente el texto del presupuesto. Yo creo que siempre se trabaja, el senador Patricio García y el diputado Golía, que son los dos legisladores que presiden las comisiones de presupuesto en ambas cámaras, siempre trabajan con mucho tiempo antes, pero creo que en esta oportunidad, más que nunca, se vio el desarrollo de un trabajo de muchísimas horas, donde participaron diputados y senadores, porque se hizo en forma conjunta. Otros años se hacen diputados y van algunos senadores y después cuando pasa al Senado y viceversa acompañan a algunos y después tal vez no están de acuerdo. Este año los legisladores que presiden las dos comisiones de presupuesto dijeron vamos a hacerlas de manera conjunta. Participaron todas las fuerzas políticas y pasaron todos los ministros del gabinete de Daniel Scioli
a brindar sus explicaciones respecto del presupuesto de sus respectivas carteras. Se discutió, se preguntó, se repreguntó. Hubo jornadas de más de 6 horas en las que oficialistas y oposición pusieron la cola en la silla y estuvieron aguantando las preguntas, el debate, durante semanas, en las que el senador Iggi no se enteró, evidentemente, que se estaba trabajando. A ver, aunque sea algún asesor que le hubiera explicado que esto se estaba llevando adelante. Y él creyó que por primera vez se veía cuando estaba en el recinto. Dijo, todavía no había entrado a la Cámara de Senado. Claro que no había entrado. Se le dio media sanción en diputados, lo esperamos a que ingresara, como se hace todos los años con el presupuesto. Y después se votó en el Senado. Bueno, haciendo uso de la palabra, no solo nos agravió a nosotros, a sus pares, sino a todos los periodistas que estaban cubriendo la sesión. Y después, como si eso fuera poco, comenzaron a tirar huevos, mayonesa. Bueno, la verdad que fue una situación muy desagradable, pero de las cuestiones desagradables también surgen cosas buenas. Y yo se lo decía al vicegobernador y también se lo dije a Alberto Pérez. Los jefes de los bloques de la oposición dijeron, de acá no nos vamos a mover hasta que le demos tratamiento al presupuesto. Digamos, yo tenía claro que había cosas que nos iban a votar en contra. De hecho, escuchando los discursos se ve que nos pegaron en muchas cuestiones, pero decidimos quedarnos. O sea que una vez que se pudo desalojar las barras, pudimos volver y pudimos sesionar. Pero fue un Senado que demostró que más allá de las agresiones y de los espíritus antiinstitucionales y todas estas prácticas que ya no deberían estar, hubo un Senado con un criterio y una firme convicción de seguir adelante y de darle tratamiento. Ahora, hubo un pedido también de sanción al diputado Iggi, al senador Iggi, que implica, puede ser, la suspensión por 90 días de su puesto. Eso sería, claro, eso sería la sanción máxima la primera vez, pero nada indica que pueda llegarse a la sanción máxima, porque también podría ser un llamado de atención. Eso lo decide el cuerpo. Lo que no puede ser es que esto pase sin más. En esto hay, yo le diría, 45 senadores que compartimos este criterio. Me puedo equivocar y tal vez alguno vaya a acompañar y no esté del todo de acuerdo, o tal vez alguno piense no acompañar. Pero yo le digo que así como este tema fue suficientemente debatido en mi bloque, lo fue en los otros bloques, porque los jefes de la oposición así me lo han expresado. Y no hay una cuestión de ensañamiento. Nosotros de ninguna manera pretendemos sacar al senador Iggi de su banca. No es ese nuestro objetivo para nada, porque además está donde está, porque el pueblo de la provincia de Buenos Aires lo puso en ese lugar. Pero lo que sí, no podemos dejar pasar por alto esto, porque si no, la próxima vez va a ser peor. Esto se va a desarrollar en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La cuestión de privilegio pasó para ser tratada ahí, o la primera vez que se sesione en el ámbito del recinto, que por el artículo 16 cualquier senador lo puede pedir. Es decir, el año próximo, cuando se inicien las sesiones ordinarias nuevamente. Sí, porque supongo que ya este año no pudimos votar la prórroga, así que solamente en una extraordinaria que nos pidiera el gobernador para algo puntual, pero bueno, no se vislumbra que eso pueda ocurrir este año. Ahora decime, bueno, en el caso del Senado particularmente, obviamente sin el apoyo de la oposición, el Frente para la Victoria está, y sin el voto de Iggi no llega la mayoría para lograr apoyo a sus proyectos. Es decir, que la necesidad de diálogo con las otras fuerzas políticas se transforma también en una Sí, no, el voto del senador Iggi no se necesita. Y no, a ver, se supone que un senador que ocupa su banca y que estuvo en la misma lista que nosotros, se supone que en las cuestiones más elementales nos debería acompañar. Esto ha sido así en alguna oportunidad y en otras no, y en las que hemos estado más justos con el número, yo por lo menos como
como jefa del bloque del Frente para la Victoria, pero además como articuladora de toda esta cuestión cuando hay una sesión, le digo que nunca tuve la certeza de que efectivamente estaba con nosotros acompañándonos el senador. Y nunca por alguna cuestión muy puntual, porque cuando nosotros no nos acompaña el bloque radical, el senador del GENFAP o el Frente Renovador, el jefe de bloque se siente y me dice, no los vamos a acompañar porque todo esto nosotros ya les dijimos, que esto... Y bueno, y ahí empezamos a tratar de acordar, bueno, pero si nosotros sacamos esto... Con el senador Ishi nunca ha habido un diálogo abierto en el que se pueda saber por qué sí o por qué no. Así que, la verdad, sea dicha, no lo he contado verdaderamente para la composición, para la integración de las mayorías. Nosotros somos dentro del Frente para la Victoria PJ 19, tenemos a la senadora Mónica Macha, que también nos acompaña, prácticamente, le diría, en todos los proyectos que se necesitan, y en muchos nos acompaña también la senadora Moirano, que es la senadora del PRO, de Francisco de Narváez, y no llegamos, igual, aunque Ishi nos acompañara, no llegamos. O sea que necesitamos o del Frente Renovador o de la Unión Cívica Radical y el GENFAP. En ese escenario, nosotros, yo sí tengo que articular una mayoría, trato de hacerlo con alguno de los dos bloques de la oposición. Y en general vemos que se puede lograr. En muchos casos tenemos que ceder mucho a un proyecto que queríamos que fuera de una manera, y bueno, uno sabe que la tarea legislativa, lo primero que tiene que hacer es saber que nunca va a ser el proyecto tal cual como uno lo quiere. Pero la verdad es que vamos avanzando. Te cuento a modo de ejemplo, tuvimos una reunión esta semana con el jurado de Policía Judicial, que bueno, pidieron una reunión con el vicegobernador y con todos los jefes de bloque, pidiendo una modificación a la ley, por una cuestión de que no había la suficiente cantidad de inscriptos para los cargos jerárquicos, secretarios, de directores. Y fue una ley que nos costó mucho, muchísimo, que costó llevarla al recinto, y yo tenía contados el número justo, exacto. Y a medida que transcurría la sesión, pensábamos, por lo que decía alguno de los bloques, era la composición anterior, pero pensábamos que era posible lograr un acuerdo más. Y pedíamos un cuarto intermedio y nos reuníamos en las oficinas que estaban alrededor del recinto y discutíamos y peleábamos y volvíamos y decíamos, bueno, nos acercamos también en esto. Y terminamos votándolo por unanimidad. Nos llevó mucho, pero esa unanimidad, yo le decía a la doctora Falvo en esta reunión, ese haber salido, el proyecto de ley el proyecto de ley que salió, la ley que salió, hace que le digo, yo no sé qué modificaciones nos van a pedir, pero no van a ser tan sencillas. Sin embargo, comprendimos la argumentación que nos dio el jurado de Policía Judicial, en el sentido de que había cuestiones que tal vez no habían sido tenidas en cuenta por nosotros cuando legislamos, incluso por ellos cuando empezaron a analizar y abrir las inscripciones, pero que en la práctica se daba. Y bueno, les dijimos, va a ser muy difícil porque este año no vamos a sesionar, pero sin embargo, ya de los bloques de la oposición, el bloque del Frente Renovador ya me mandó un preproyecto como para empezar a ver de qué manera podemos colaborar con esto. O sea, va a haber cosas, incluso el año que viene, que va a ser un año difícil, porque cada uno va a tratar de diferenciarse electoral, más. El poder legislativo quizás es el que más sufre, ¿no? Sí, sí, pero me parece que hemos entendido que hay cuestiones que pueden trascender eso y que podemos seguir trabajando por lo menos para las cuestiones que habrá cosas que no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo creo que va a haber muchas otras que sí, porque estamos trabajando. La verdad es que también en la Cámara de Senadores se da la cuestión de que somos menos bloques, prácticamente somos 3, digamos. Entonces, sin desmerecer a los bloques unipersonales, pero de alguna manera encuentran una síntesis en alguno de los bloques más grandes, y es más fácil que en una integración con una diversidad mayor de fuerzas políticas. Ahora, decime, uno de los proyectos que finalmente se aprobó, que sufrió muchas modificaciones, fue el proyecto de la creación de las policías locales.
¿no? Sí. ¿Cómo ves a la luz de los resultados de esta instrumentación que se empezó a hacer a partir de la firma de los convenios con los distintos municipios, la aplicación de esta policía local como una herramienta para mejorar el tema de la seguridad o no en la provincia? Bueno, yo creo que el tema del proyecto de policías comunales es el ejemplo más claro de si llevamos la política partidaria estrictamente y lo electoral al recinto, al trabajo en comisiones, no sale nada. Con esta integración no sale nada. Sí, porque se extremó, ahí el Frente Renovador se plantó. Y... A ver, tal vez extremamos claro. De los dos lados, digamos. Y no había posibilidad de ceder un poco. Si se cedía, caíamos en el proyecto de uno, y si cedía el otro, en el de otro. Inmediatamente ambos, yo no me muestro ajena, pensando en el rédito que sacaba el otro. Bueno, no se pudo. No es que no le pusimos esfuerzo, le pusimos esfuerzos, horas, meses, años. Yo creo que estuvo 2 años en la legislatura, pero el último tiempo, bueno, no se llegó. El gobernador firmó el decreto y no es la policía que se planteó, pero los municipios están de todas maneras abordando el tema, y el gobierno de la provincia, el resultado de eso lo dirá el tiempo y bueno, alguna persona indicada, no sé, el ministro de Seguridad, alguien que esté más en el tema. Yo veo que es un aporte que se ha hecho para mejorar la seguridad de los municipios. El otro día salió con una opinión muy crítica en página 12 de un legislador bonaerense diciendo que las policías locales eran, si se quiere, responsables de una autonomización del poder policial que terminaba beneficiando al narcotráfico, y que esto era una de las causas de este estado narco que existe en México. ¿Vos ves relación entre eso o te parece que es, digamos, una extrapolación demasiado exagerada? No leí el artículo, no sé quién es el legislador, pero bueno, puede ocurrir que sea alguno de los legisladores que no hayan querido que saliera la policía comunal. Yo desde el principio decía, el Frente Renovador no quiere la policía comunal, y por eso no sale. El bloque nuestro estaba dispuesto a votarla. Pero bueno, muchas veces también los proyectos se votan no total y absolutamente por convicciones personales de que ese es el mejor proyecto, sino también por conducta partidaria muchas veces. Estas son cuestiones que son así, que los que estamos en la actividad legislativa sabemos que esto es así. Por eso es que se pueden acordar modificaciones. Y el que pensaba votarlo de una manera muchas veces dice, bueno, pero así como quedó modificado, la verdad es que no es lo que pensamos, pero es lo que puede salir. Entonces no sé cuál es el... Pero bueno, de todas maneras no fue la policía que se planteó en el primer momento. Donde pudo lograrse un acuerdo. Ahora, hablando de temas de trascendencia nacional y que obviamente también involucran a la provincia de Buenos Aires, y que en estas últimas semanas, digamos, es indudablemente una noticia, debe ser una de las noticias del año, pero que en los medios dominantes no ha tenido la repercusión esta. En la provincia vos planteaste también la necesidad de que una comisión bicameral o que la misma Cámara de Senadores ampliar, investigar el tema de las cuentas en Suiza, las cuentas ilegales que fueron descubiertas a través de la denuncia de la AFIP por información de Francia, y qué pasaba en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pidiéndole a ARBA si había coincidencia entre los titulares de esas cuentas o no. ¿Esto se debatió en el recinto y qué repercusión o qué sondeos pudiste hacer con los otros bloques? No tuvimos oportunidad. No tuvimos sesionaron. Oportunidad, no. Presentamos el proyecto justo en ese momento y no tuvimos oportunidad de debatirlo. Yo creo que muchas veces en la legislatura de la provincia no es un calco de lo que ocurre con las mismas fuerzas políticas a nivel nacional, ¿no? Esto también es cierto. Sí. Muchas veces la oposición es muy dura, los legisladores de la oposición en el Congreso de la Nación, y en la legislatura acompañan. Así que no sé si será este el caso. Nosotros con el senador Patricio García consideramos, que fue el autor del proyecto y yo lo acompañé,
consideramos que pudo haber sufrido también el Tesoro de la Provincia, ARBA, con esta modalidad de muchos argentinos de evadir y sacar el dinero con cuentas secretas en Suiza. A mí me parece que todos tenemos que explicar, los que estamos de acuerdo con que esto se abra y los que no están de acuerdo con esto tienen que explicar claramente cuáles son las razones propias o de sus mandantes, porque muchos claramente actúan en nombre de sus mandantes, ¿no? Ahora, vos esperabas digamos, ¿cómo? Varias cosas se me abren ahí, pero ¿cómo crees que juega el tema de, por un lado, los nombres que han aparecido vinculados o directamente propietarios o CEOs de grandes medios de comunicación para que esto no sea uno de los temas de agenda de los noticieros más vistos o de los canales de noticias más vistos del país? Y por otro lado también dirigentes políticos que evidentemente también se ven o muy cercanos o muy beneficiados o pretenden serlo por determinados grupos corporativos que no hacen caso omiso de la importancia o la trascendencia de que se saque el dinero del país en forma ilegal. La primera pregunta vos tenés una mejor respuesta y más brillante que yo porque sabés por qué y por qué se ha visto en tantas oportunidades esto. Lo de dirigentes políticos, cuando vos lo decías, pensaba en dirigidos políticos, ¿no? Nosotros vemos, esto se ve claramente más en legisladores nacionales, ¿no? En dirigentes nacionales, que son realmente empleados de los grupos económicos y que tal vez ellos mismos no tienen una cuenta en Suiza, pero defienden esos intereses, representan eso. Así como muchos de nosotros tenemos claro, yo soy senadora de la provincia de Buenos Aires, pero yo tengo muy claro qué represento y a quiénes represento en cada una de mis acciones y en cada una de mis omisiones, y tengo que rendirle cuenta a quién tengo que rendirle cuenta, digamos, partidaria y a qué vecinos bonaerenses, ¿no? Son los que confiaron y me pusieron en este lugar. Bueno, de la misma manera, otros son dirigidos en sus lugares políticos y en sus bancas por... ¿Pensás en algún nombre en particular cuando pensás en esos dirigidos? Sí, pienso en tantos. Pero bueno, yo creo de todas maneras que el liderazgo de nuestra presidenta y la forma en que día a día va impulsando nuevamente y generando nuevos espacios, abriendo más derechos. Yo creo que esto nos va a colocar en el mejor escenario para el año electoral que comienza dentro de muy poco. Bueno, te propongo seguir hablando sobre esto, sobre el escenario electoral que se abre ahora, no más. Que ya está abierto, pero que se empieza a correr el tiempo de descuento. En el próximo bloque seguimos con la senadora Cristina Fioramonti acá, en los estudios de QM Noticias.